Esta reseña divide la historia de la Iglesia en 6 períodos y señala datos importantes de cada uno. La presentación es rápida, así que no vacilen en detener el video para aclarar cosas a sus alumnos, en especial en los bosquejos al final de cada período. Si lo desea, vuelva al video a lo largo del año. Puede volver a mostrar partes cortas al estudiar cada período a fondo. ¿Qué saben de la historia de la Iglesia? Tratar de recordar nombres, lugares y eventos de la historia de la Iglesia puede resultar difícil. Sin embargo, esta historia se puede organizar muy fácilmente en 6 períodos principales basados en dónde y cuándo ocurrieron las cosas. La iglesia fue fundada en Nueva York y Pensilvania, se extendió a Ohio y a Missouri. Siguió creciendo en Illinois, se trasladó al oeste donde pudieran adorar libremente, se extendió a otros continentes hasta que llegó a ser una iglesia mundial. Esos son los 6 períodos. Ahora analicemos cada uno para ver lo que ocurrió durante cada período. Primero, el comienzo. Estoy en la Arboleda Sagrada, en el estado de Nueva York. Todo empezó en este lugar, donde José Smith tuvo la primera visión. Cerca de la Arboleda Sagrada está el Cerro Cumorah. Aquí es donde el Libro de Mormón salió a la luz. José recibió las planchas del Ángel Moroni aquí en 1827. El río Susquehanna, en Pensilvania. A orillas de este río se restauró el sacerdocio. La iglesia se organizó en casa de los Whitmer aquí en Fayette, Nueva York, el 6 de abril de 1830. Mientras se organizaba la iglesia, se recibieron varias revelaciones. 36 secciones de doctrina y convenios se registraron en este periodo. Trataban de lo básico para establecer la iglesia, como el Libro de Mormón, la obra misional, el sacerdocio y la organización de la iglesia. Para fines de ese periodo, la iglesia tenía 280 miembros, lo que significa que toda la iglesia cabía en una capilla regular. Al segundo período le llamamos 2 centros de la iglesia porque ocurrió en dos lugares. Kirtland, Ohio, e Independence, Missouri. Así es. Aquí en Kirtland los santos construyeron este hermoso templo. En el estado de Missouri, la chusma persiguió a los santos. Y el campo de Sion marchó De Kirtland a Missouri. 87 secciones de doctrina y convenios se registraron en este periodo. En estas revelaciones se llamó al primer obispo. Se edificó el primer templo. Se recibió la visión de los 3 grados de gloria. Se revelaron la palabra de sabiduría y el diezmo. Se organizó la primera presidencia y se escogió a los 12 apóstoles. El Señor y antiguos profetas aparecieron en el templo de Kirtland para restaurar las llaves del sacerdocio. Pero la apostasía en Kirtland, Ohio, obligó al profeta José Smith y a otros fieles a congregarse en Missouri. La persecución en Missouri hizo a los santos salir del estado. Pero eso no puso fin al crecimiento. A fines del segundo período, 2 centros de la iglesia, había casi 18,000 miembros en total. suficientes para llenar este estadio. Aquí se congregaron. Llamaron al lugar Nabú, la ciudad hermosa. Eso nos lleva al tercer período de la historia de la iglesia. Nabú. Los 12 apóstoles partieron para servir una misión en Gran Bretaña. La organización femenina más grande del mundo, la Sociedad de Socorro, se fundó en un cuarto de la tienda de José Smith. Estas piedras son vestigios del templo de Nabú, que se edificó aquí, mirando a la ciudad.
10 revelaciones de doctrina y convenios se registraron en el periodo de Naboo, incluso algunas doctrinas centrales de esta dispensación. Así es, aún revelaciones sobre el casamiento en el templo y la obra por los muertos. Esta es la cárcel de Carthage en Illinois, donde ocurrió uno de los eventos más trágicos en la historia de la iglesia, el martirio del profeta José Smith y su hermano Hiram en 1844. Los perseguidores pensaron que con la muerte del profeta se acabaría la iglesia, pero estaban muy equivocados. Para fines de este periodo, cuando los santos cruzaron el Mississippi y salieron de Naboo, Había cerca de 34,000 miembros. el doble de lo que eran cuando vinieron. De Naboo, el Señor condujo a los santos a través de las llanuras. El cuarto período histórico es la Iglesia en el oeste. Solo una sección de doctrina y convenios se asentó en este período. La 136, que reveló, entre otras cosas, cómo organizar el campamento pionero. Se registró asimismo la declaración oficial que anulaba el matrimonio plural. Aunque se agregaron menos revelaciones a doctrina y convenios, los profetas vivientes proporcionaron la guía necesaria para que la iglesia siguiera creciendo. 4 templos se edificaron en este periodo, y el templo de Salt Lake, se convirtió en un emblema para las naciones del mundo. En el transcurso de este período, el número de miembros creció de 34,000 a casi 270,000, suficientes para llenar más de 1,000 capillas un domingo. De aquí, el presidente Brigham Young y sus sucesores enviaron a los santos a colonizar tierras circunvecinas: San Bernardino, California; Las Vegas, Nevada; Carson, Alberta, Canadá; Colonia Juárez, México; y París. París en el estado de Idaho. El período siguiente fue uno de expansión. La obra misional se extendió a Asia, Sudáfrica, Centro y Sudamérica, el Pacífico y otros lugares del mundo. Por primera vez en la historia, un apóstol del Señor viajó por el mundo para visitar a los santos en sus naciones. La manzana de bienestar en Salt Lake City. El programa de bienestar se organizó en este periodo de expansión. Los víveres que proveyó este programa ayudaron a los santos durante una crisis económica Y una guerra mundial. Y el número de miembros durante este periodo creció de 270,000 a más de 1,100,000. En 1918, Joseph F. Smith recibió la gran revelación sobre la redención de los muertos. Pero recién en 1979 llegó a ser la sección 138 de Doctrina y Convenios. Y así llegamos al período actual, la Iglesia Mundial. Debido al crecimiento, se organizaron más quórumes de 70 para atender los asuntos de la Iglesia en todo el mundo, no importa lo mucho que vaya creciendo. Hoy se están construyendo templos grandes y más pequeños a un ritmo increíble por todo el mundo. Para brindar las bendiciones del templo a todos los miembros. En casi todas las ciudades importantes del mundo hay una congregación de miembros. En 1997, el número de miembros pasó los 10 millones y siguió creciendo. Durante este emocionante periodo, el Señor reveló una visión de la forma en que el Evangelio será llevado a todas las naciones de la tierra. Una revelación de 1978 daba las bendiciones del sacerdocio a todos los hombres dignos. Se agregó como la Declaración Oficial 2. Vamos, ¿verdad que no es tan difícil? Ahora ya saben de los comienzos establecidos en Nueva York y Pensilvania, los 2 centros en Ohio y Missouri, el período de Naboo, la Iglesia en el oeste, la expansión y la Iglesia Mundial.
Al estudiar las revelaciones que se dieron en cada período, el saber qué, cuándo y dónde ocurrieron las cosas aumentará su conocimiento. Algunos grandes eventos de la historia de la Iglesia aún no han llegado. Y ustedes serán participantes. Comprender el pasado les ayudará a cumplir su papel en el futuro. El momento ha llegado para que contemplemos el futuro. Esta es una época con miles de oportunidades. Depende de nosotros el utilizarlas y avanzar. Qué maravilloso es el que cada uno de nosotros haga su pequeña parte para hacer avanzar la obra del Señor hacia su magnífico destino.